Espera, ¿justo estamos buscando un asombroso video acerca de la ética eudemia por Aristóteles? ¿Es así? Pues entonces déjame decirte que has llegado a la mejor opción. Hola, somos el equipo verde del grupo 220 y en este video hablaremos, efectivamente, sobre la ética eudemia de Aristóteles. ¡Comencemos! Aristóteles en este primer libro habla sobre la felicidad. Menciona que la felicidad es el mayor y el mejor de los bienes realizables por el hombre. La considera la más hermosa, la mejor de todas las cosas y también la más agradable. La felicidad puede aparecer en los hombres en virtud de las causas siguientes: por naturaleza, por medio del estudio, por algún ejercicio, por inspiración de algún ser demoníaco, o el contacto con una divinidad, o por obra de fortuna. Asimismo, cabe destacar que hay tres objetos que consisten en la felicidad: la prudencia, la virtud y el placer. El Estagirita se cuestionaba cuáles son las condiciones indispensables sin las cuales el hombre no posee el vivir bien. Dice que, por ejemplo, la salud y las cosas sin las cuales no es posible la salud no son idénticas a aquellas cosas sin las cuales no es posible vivir bien. Es decir, la salud y las cosas sin las cuales no es posible esta salud no representan el conjunto de cosas indispensables para el bien vivir. Acerca de las opiniones sobre la felicidad, indica que es inútil examinar la opinión de todas las personas, considerando que solo hablan al azar, que unos necesitan tiempo para crecer y cambiar, o incluso que necesitan corrección médica o política. Discute los medios que hacen posible participar de una vida buena y bella. Si el vivir bien dependiese de la naturaleza o de la suerte, las personas perderían la esperanza, pues no les sería accesible ni por producto de su esfuerzo y trabajo. Pero en cambio, si ésta consistiera en la cualidad personal y en las acciones idóneas, sería más común y más divino. Más común porque involucraría más participación y más divino porque sería accesible para aquellos que dispongan cierta cualidad. Existen tres géneros de la vida a los que los hombres asocian la felicidad: la vida política, la vida filosófica y la vida del placer. Respecto a los tres objetos que consisten en la felicidad, la vida política se ocupa de la virtud, la vida filosófica de la prudencia y la vida del goce del placer. Debido a esto, la felicidad es considerada diferente para cada persona. Analiza también cuál de las cosas que hay en la vida es preferible y cuál, una vez ya conseguida, podría satisfacer el apetito. Al hombre, si se le diese la elección de vivir o no vivir, considerando que hay muchas circunstancias que le impiden el bien vivir, así como las enfermedades o los sufrimientos excesivos, probablemente elegiría el no vivir. Si no se hiciese tal elección, no habría diferencia entre ser nacido bestia u hombre. De igual manera, si se tuviese la oportunidad de elegir entre los géneros de la vida, muchos escogerían la vida virtuosa por sobre la placentera y la sabia, tomando en cuenta que la mayoría de los políticos abrazan esta vida por simple provecho. Un verdadero político, menciona, elige las bellas acciones por ellas mismas. Respecto a los placeres, no es necesario investigar qué son tales placeres, sino si conducen o no a la felicidad y cómo lo hacen. Sócrates pensaba que el fin es el conocimiento de la virtud, tomando como referencia que uno, al estudiar matemáticas, se convierte en un matemático, y que uno, al estudiar arquitectura, se convierte en un arquitecto. Aristóteles refuta estas ideas, ya que las ciencias teóricas no tienen otro fin más que conocer y contemplar la naturaleza de lo que constituye la materia. Sin embargo, las ciencias productivas tienen como objetivo el saber de dónde procede y cómo emprenderlo. Por ejemplo, no queremos saber qué es la justicia, sino ser justos. No queremos saber qué es la medicina, sino tener salud. Por último, señala que el bien en sí es aquel cuya propiedad consiste en ser el primero de todos los bienes, y la causa de que sean considerados así. Al ser el principal, su destrucción implica la destrucción de todo lo partícipe con referencia a este. En conclusión, expresa que el bien mayor es aquello con vistas a lo cual se persigue algo como fin, es decir, el fin de todas las acciones humanas. Este fin es la causa de lo que depende de él, pues una vez definido, lo demás muestra que cada una de las cosas es buena, ya que el fin a que se tiende es una causa.
En el segundo libro, Aristóteles habla acerca de la naturaleza y la génesis de las virtudes. Comencemos pues cuestionándonos qué es la virtud. Aristóteles define la virtud como la mayor disposición, modo de ser o facultad de todo lo que tiene un uso o función. Por ejemplo, podríamos decir que la mayor disposición o modo de ser de una escoba sería el que se encuentra en las mejores condiciones, es decir, el poder con ella barrer. De esta manera, podemos inferir que el mejor modo de ser de una cosa tiene la mejor función. Ahora hablemos un poco sobre los fines de las cosas. El filósofo establece que la función de cada cosa es su fin, de donde resulta claramente que la función o fin de una cosa es su mejor modo de ser. Si retomamos el ejemplo anterior, la función y el mismo fin de una escoba sería la limpieza, y que ésta, al ser su fin, es mejor que su modo de ser, es decir, el cómo sea la escoba o las condiciones en las que se encuentre. Esta afirmación se respalda en el principio de que lo mejor y lo último es el fin, a causa del cual existen todas las demás cosas. De esta manera, la función o fin de un objeto es mejor que su modo de ser y de cómo se disponga. Una vez que ya conocemos sobre la virtud, interpretémosla en referencia al alma humana. Aristóteles considera que la función del alma humana es hacer vivir, y ya que la función del alma y de su virtud es una idéntica, la función de la virtud será una vida buena, que vendría siendo la felicidad, el bien supremo del hombre. Aristóteles resalta que, como la virtud del hombre es el mejor modo de ser, entonces la actividad de la virtud del alma es lo mejor, por lo que entonces la felicidad deberá ser la actividad de una vida perfecta que concuerde con la virtud perfecta. Para comprender mejor la investigación sobre la virtud humana llevada a cabo en este libro, hemos de considerar la propia alma, ya que la virtud es una propiedad no accidental de esta. Dentro de las concepciones del alma que tenía Aristóteles, el filósofo establece que hay dos partes del alma que participan en la razón, mas no de la misma manera. Una se dedica a mandar, mientras que la otra se dedica a obedecer y a escuchar. Aristóteles divide las virtudes en dos tipos, las virtudes éticas y las virtudes intelectuales. Las virtudes intelectuales son aquellas que pertenecen a la parte racional del alma y que por lo tanto mandan sobre esta. Las virtudes éticas son las que pertenecen a la parte racional del alma, pero que, a pesar de ello, son capaces de obedecer a la razón. A continuación, dirijámonos a las virtudes éticas, pero primero discutamos la naturaleza de sus partes. Aristóteles establece la premisa de que el mejor modo de ser es efecto de los mejores medios y que las mejores acciones de cada uno resultan de su virtud. Así como también admite que toda disposición nace y desaparece por la acción de los mismos medios aplicados de una cierta manera. De esta forma, Aristóteles determina que la virtud es la disposición que resulta de los mejores movimientos del alma, y es también la fuente de las mejores acciones y pasiones de ésta, a la vez que, de alguna manera, es producida y destruida por las mismas causas. Una vez aclarado esto, prosigamos con la virtud ética. Aristóteles establece que el carácter de las virtudes se desarrolla a través del hábito, y determina que el carácter de la virtud humana también se puede ver afectado por las facultades emotivas, los modos de ser y las pasiones, dependiendo de si las personas las experimentan o si están libres de ellas. Las pasiones debido a que tienen que ver con el placer o con el dolor, y los modos de ser debido a que son los causantes de que lo que hay en nosotros sea conforme o contradiga la razón. Entonces podemos decir que toda virtud ética está en relación con los placeres y con los dolores. Por otro lado, Aristóteles establece que en toda cosa habrá siempre un exceso, un defecto y un término medio, mas este término medio siempre será lo mejor para nosotros, ya que es lo que la acción y la razón ordenan, y además nos produce el mejor modo de ser. Este término medio es la virtud. Por ejemplo, entre el exceso de salir de fiesta y el defecto de no salir de casa, distinguimos que lo mejor para nosotros es salir de casa reguladamente. Siendo así, Aristóteles entonces establece que es necesario que la virtud ética esté construida en un término medio. Aunque es menester mencionar que el filósofo señala que algunas veces el término medio podrá encontrarse en los placeres, otras veces en los dolores y otras veces en ambos. Además, Aristóteles resalta que todas las virtudes y vicios éticos tienen que ver con los excesos y defectos de los placeres y dolores, pero que el mejor modo de ser siempre será la virtud. A continuación, abordemos los tipos de principios. Aristóteles decreta que el hombre es el único ser que es principio de acciones, estas pudiendo ser alabadas o censuradas. El filósofo delimita dos tipos, los que son de origen de movimientos del hombre, en los cuales entra Dios, y los principios inmutables, aquellos que no pueden ser cambiados. El estagirita denomina al hombre como principio de movimiento, puesto que de él depende que ciertas acciones se produzcan o no. Además, según Aristóteles, la verdad y el vicio están en relación con las acciones de las cuales el mismo hombre es causa y principio. Por lo que ahora discutamos sobre qué acciones son realmente producidas por el hombre. Partamos entonces a las acciones voluntarias e involuntarias. Aristóteles deduce que las acciones voluntarias parecen ser originadas ya sea del deseo, de la elección o del pensamiento, y lo mismo para las involuntarias.
Así que se da la tarea de investigar el origen de cada tipo de acciones, aunque tomando en cuenta que el deseo se subdivide en volición, impulso y apetito. En primer lugar, en su investigación respecto a la naturaleza de las acciones en cuanto al deseo, Aristóteles llegó a la conclusión que ni lo voluntario es una acción de acuerdo con el deseo, ni lo involuntario una acción en contra del deseo, ya que lo que hacemos no es siempre lo que deseamos ni tampoco lo mejor, que vendría siendo la continencia o incontinencia humana, es decir, el contenernos o no del placer. Ahora hablemos de la naturaleza de lo voluntario e involuntario respecto a la acción. Inicialmente, Aristóteles piensa que la elección consiste ya sea en la opinión o en el deseo, pero más tarde se da cuenta que esto no es posible, y llega a que la elección es más bien una opinión deliberada, ya que la elección no es simplemente tomar, sino tomar una cosa con preferencia a otra, y esto no es posible sin deliberación. Es de relevancia mencionar en este apartado que Aristóteles considera dentro de la elección que nadie delibera sobre el fin, sino de los medios que tienden hacia él, y así, una vez determinados, el cómo se llevarán a cabo. Por ejemplo, nadie elige el simplemente estar sano, sino que selecciona las acciones mediante las cuales llegará a dicha salud, como por ejemplo realizar actividad física o llevar una dieta balanceada. Además, Aristóteles llega a la premisa de que todo lo que ha sido escogido deliberadamente es voluntario, pero que no todo lo voluntario es elección deliberada. De esta manera, la elección tampoco decide lo que es voluntario o lo que es involuntario. Así pues, ya que lo voluntario no puede ser determinado ni por el deseo ni por la elección, llegamos finalmente a que lo voluntario consiste en obrar en relación al pensamiento. Ahora que ya hemos aclarado los temas respecto a la naturaleza de las acciones, podemos definir finalmente cuáles son las acciones voluntarias y cuáles son las acciones involuntarias. Con acciones voluntarias nos referimos a aquellas cuyo principio está en uno mismo y están obradas por el mismo esfuerzo del hombre. Todas las acciones en las que se obra con conocimiento sobre lo que se actúa y la causa de la acción. Con acciones involuntarias, tomamos en cuenta aquellas en las que todo se hace por ignorancia sobre lo que se actúa y lo que se causa de ella. Finalmente, en el último capítulo del libro, Aristóteles se dedica a elaborar sobre la premisa de que la virtud es la causa de que sea recto el fin de la elección, en función de lo que se elija actuar y de la preserva de la razón. Ahora bien, ¿la virtud produce el fin o los medios que conducen a él? En efecto, la virtud no produce el fin. Más bien lo toma como principio y a partir de él, esta es la que determina los medios que conducen a él. Por ejemplo, el abogado toma como principio las leyes y normas del derecho y a partir de estas, labora basándose en medios que impliquen la justicia y el orden, para finalmente cumplir con lo acordado con las leyes y normas de su profesión. Aristóteles dice entonces que el fin es principio del pensamiento, pero la conclusión del pensamiento es el principio de la acción. Asimismo, porque la virtud es causada por un acto de elección, es que juzgamos al hombre no virtuoso, ya que estuvo en sus manos haber hecho buenas acciones y abstenerse de las vergonzosas, y aún así decidió irse por el vicio. De esta manera, tanto la virtud como el vicio son voluntarios, pues no hay ninguna necesidad de hacer malas acciones. Aristóteles dice que el vicio es censurable y la virtud elogiable, pues las acciones malas, si son voluntarias, no se censuran, y las buenas solo se alaban si son voluntarias. Tercer libro. Examen de las virtudes éticas. Existen términos medios en las virtudes las cuales pueden ser selectivas, además de sus contrarios, conocidos como vicios. En esta sección del libro hablaremos sobre estos términos. Empezaremos hablando sobre la valentía. Este término medio es el mejor y se encuentra entre la temeridad y la cobardía. El cobarde, quien es la persona que teme más de lo necesario y confía menos de lo que se debe, y el temerario, quien teme menos de lo que debe y confía más de lo que debe. Pero, ¿por qué la valentía es el término medio entre estos? Se dice que el cobarde es medroso y teme tanto las muchas como las pocas cosas, y el valiente no teme nada, o moderadamente, además de que soporta cosas muy temibles. Pero lo temible produce miedo en aquel para quien es temible, es decir, si es muy temible, el temor será fuerte, si es moderadamente temible, el temor será débil. Es entonces donde se deduce que el hombre valiente experimentará grandes y muchos temores. Cabe destacar que el hombre valeroso no tiene miedo sobre las cosas temibles y las llega a soportar, asimismo que es valeroso porque obra por causa de lo bueno. En cambio, el cobarde teme el de las cosas y el temerario es osado, que afronta situaciones difíciles, aún en las cosas que no debe.
Del mismo modo, los cobardes y los temerarios son engañados por sus modos de ser. Es cobarde porque cree temible lo que no lo es, y muy temible lo que es poco. El temerario, por el contrario, lo temible le parece inspirarle confianza, y lo muy temible le parece casi nada. Por otra parte, el valiente las cosas le parecen en su entera verdad. Es por eso por lo que no es valiente el hombre que soporta las cosas temibles por ignorancia, ni tampoco aquel que conoce la magnitud del peligro, sino que lo hace por arrebato, como los bárbaros. Eso sí, ninguno de los que huyen del sufrimiento es considerado como valiente, tampoco alguien que soporta la muerte a cambio de huir de todos los problemas. Para concluir este primer término medio, uno debe de hacer frente al peligro no por temor, no por ira, no por pensar que no va a morir, no porque tener medios para protegernos, sino porque toda virtud implica una elección. La virtud nos ayudará a soportar las cosas temibles de tal manera que no sean por ignorancia ni por placer, sino porque las cosas son buenas. Nuestro segundo examen será sobre la moderación y la intemperancia. Si bien la intemperancia tiene varios significados, pero para evitar confusiones, intemperantes son aquellos difíciles de curar o del todo incurables por medio de la corrección. Otra definición más aristotélica es cuando se dice que un individuo no tiene templanza o que no tiene dominio de sí mismo. Es evidente que está en relación con determinados placeres y dolores. Además, la embriaguez, la gula, la lascivia, la glotonería y todos los otros vicios semejantes tienen que ver con las sensaciones y son partes en que se divide la intemperancia. Ahora bien, definiendo al hombre moderado, quien es moderado no toma de todos los apetitos ni de todas las cosas agradables. Ya que sabemos los dos significados de estas dos palabras, podemos entender que los dos hacen uso de las sensaciones. Cabe destacar que no es llamado intemperante ni moderador si la persona se excede de los placeres de la vista, del oído o del olfato. La persona deficiente en todos aquellos placeres que prácticamente todos deben compartir y disfrutar es insensible, porque no experimenta más alegría que la debida, ni más dolor que el que deben. Ahora bien, si la moderación es el mejor modo de ser respecto de las cosas relacionadas con la intemperancia, la moderación será el término medio en relación con la categoría de objetos sensibles agradables, convirtiéndose en un término medio entre la intemperancia y la insensibilidad. Tercer examen de las virtudes, la mansedumbre y la altivez. En este tercer examen empezaremos definiendo lo que es la mansedumbre y lo que es la altivez. La mansedumbre, la cual hace uso del término manso, se relaciona con el dolor que nace del impulso a causa de una cierta disposición con respecto a ese dolor. El hombre altivo es el que experimenta el sentimiento del dolor más rápido, más vivo, por un largo tiempo y cuando no debe y enfrente de los que no debe y con frecuencia. Mientras que el servil hace lo contrario. Es por eso que el hombre manso, la mansedumbre, es un término medio entre el hombre altivo y el servil, ya que el hombre manso no se precipita ni se retrasa, ni se irrita con quienes no debe de hacerlo. El cuarto término medio que hablaremos ahora es sobre la adquisición y la pérdida de riquezas, también referida como la liberalidad. Para empezar, este término medio debemos partir de tres direcciones. Es avaro el que toda adquisición que se dé se alegra más de lo debido o que se aflige más de lo que debe en toda pérdida. Aquel que en las dos situaciones le afectan menos de lo debido es pródigo, mientras que el que las experimenta ambas como se debe es liberal. Es de suma importancia que la liberalidad sea un término medio entre la prodigalidad y la avaricia en la adquisición y prenda de riquezas. Pero hablando de riquezas partimos de dos sentidos. El primero sobre la propiedad y el segundo sobre el uso accidental, es decir, cómo se consigue eso. El codicioso es aquel que se apasiona por el dinero, entra en la categoría de la posesión en vez de su uso accidental. El avaro puede ser también pródigo en la manera accidental de enriquecerse, pues busca el incremento de su riqueza
en el modo natural de adquirirla. Además, son ávaros el tacaño, el ruin y el codicioso. El pródigo carece de lo necesario, el liberal de lo superfluo. Es por eso por lo que la liberalidad es el mejor término medio entre estos. Nuestro quinto término medio, Aristóteles lo considera que acompaña a todas las virtudes, la magnanimidad. Al igual que con otras virtudes, se escapa la atención cuando lo sobrepasan. Así es como ocurre con la magnanimidad. La magnanimidad es el mejor modo de ser, y cada virtud juzga rectamente el más y el menos en su dominio. Un rasgo de esta virtud es que parece ser desdeñosa, despreciativa. En efecto, toda virtud hace a los hombres desdeñosos frente a las grandezas contrarias a la razón, el valeroso frente a los peligros, el moderado frente a los placeres grandes y numerosos, el liberal frente a las riquezas. Es por eso por lo que parece que el magnánimo se interesa vivamente por pocas cosas, y estas de importancia. Hay que destacar que no hay virtud sin grandeza. Por esto se reconoce que cada virtud hace magnánimo en el dominio correspondiente. Si no te quedó claro, el magnánimo es una persona consciente de cómo es y de su valor como persona. Una persona magnánima tiene como mayor alegría alcanzar el honor, y ciertos hombres son dignos y se estiman dignos de ellos. Llamamos vanidosos a los que se creen dignos de grandes honores cuando no lo son. La pusilanimidad es la disposición que hace que uno no se juzgue digno de grandes bienes cuando en realidad sí es digno de ellos. Entonces, una persona que tiene cualidades que sí lo hacen honorable es digno, y que no se juzga digno es pusilánime. La magnanimidad es necesariamente un término medio entre la vanidad y la pusilanimidad. Un hombre vanidoso se juzga digno de las cosas que no son. El pusilánime no se juzga digno de grandes bienes honorables que ocasionalmente le ofrecen, mientras que el magnánimo se juzga digno de aquello de lo que sí es. El sexto término medio, que también es uno de los más importantes, es la magnificencia. El hombre magnífico está relacionado no con cualquier acción-elección, sino con sus gastos, si es que hablamos de manera metafórica. Sin gastos, la magnificencia no existe. Es magnífica la persona que escoge deliberadamente las grandezas correspondientes a un gasto grande y con vistas a un tal placer. Pero aquel que sobrepasa lo necesario y de manera discordante no tiene nombre. Es magnífica la persona que escoge según el mérito y como se aconseja la razón, porque lo conveniente está de acuerdo con el mérito, también llamado virtud, y nada es conveniente más allá de este. Para concluir esta tercera parte, hablaremos sobre otros términos medios que Aristóteles consideraba. El término medio entre la envidia, que consiste en afligirse por lo que sean felices según sus méritos, y la pasión del malévolo, que se alegra de las desgracias inmerecidas, es la indignación, ya que el indigno se entristece por las desgracias y prosperidad sin ser merecidas, pero se alegra por las que sí fueron merecidas. Pudor es otro término medio entre la desvergüenza y la timidez. El que no se abre a las opiniones de los demás es desvergonzado, pero aquel que hace caso por igual es tímido. Aquel que considera la opinión de la gente manifiestamente buena es reservada. La amabilidad es un justo medio entre el desabrimiento y la dilación. Es adulador el que se acomoda fácilmente a los deseos. Aquel que choca con todos es desabrido, y es amable aquel que no se asocia ni se opone a cualquier placer, sino que cede en lo que le parece mejor. La dignidad es un término medio entre la antipatía y la obsequiosidad. Aquel que hace caso a todos los demás es obsequioso. Aquel que vive despreciando a todos es antipático. Pero el que actúa de esa manera en unos casos, pero en otros no, y con respecto a todas las personas que lo merecen, es digno. Por todo lo mencionado anteriormente, sabemos que todos los modos de ser intermedios son laudables, que merecen ser alabados, pero no son virtuosos sus contrarios, los vicios, porque no implican una elección. El término medio es más contrario a los extremos que cada uno de ellos entre sí,
porque el término medio no acompaña ni uno ni al otro, mientras que en los extremos aparecen a menudo juntos. Los términos medios surgen cuando son con razón en constantes, ya que se encuentran, en cierto modo, en los extremos. Según Aristóteles, la teoría política tiene en concepto promover la amistad. Decía que la justicia y la injusticia se manifiestan especialmente en relación con los amigos. El mismo hombre es a la vez bueno y amigo, y la amistad una cierta propiedad moral. Si uno desea hacer que los hombres no se traten injustamente, basta con hacer los amigos, pues los verdaderos amigos no cometen injusticias uno contra otro. Considera que el amigo es uno de los mayores bienes, y su carencia, combinada con la soledad, es lo más terrible. La idea sobre qué es amigo varía en modos. Unos diciendo que lo semejante atrae a lo semejante, otros que lo semejante es enemigo de lo semejante. Otros, como Heráclito, piensan que los contrarios son amigos. Algunos sostienen que solo lo útil es amigo. Ciertamente, todas estas cosas suenan bastante diferentes unas de otras. Por lo tanto, debemos encontrar una definición con la que se pueda intentar explicar los puntos de vista y resuelva las dificultades y contradicciones. Hay tres clases de amistad, una por virtud, otra por utilidad y la otra por placer. La amistad primera, por la cual se nombran las otras, está basada en la virtud y aparece gracias al placer de la virtud, como se ha dicho antes. Las otras formas de amistad tienen lugar entre los niños, los animales y los malos. También, los malos pueden ser agradables entre sí. Un malo puede serle útil a un bueno si se presenta un servicio según las intenciones. En todas las especies de amistad se indica de alguna manera la igualdad. Estas, a su vez, se dividen entre dos, las que se basan en igualdad y las que se basan en superioridad, como la de un padre y su hijo difiere de un gobernante a su súbdito. En la clase de amistad fundada en la superioridad no se presenta una correspondencia de amor, y el placer es diferente. Es evidente que los hombres son amigos cuando se hallan en el plan de igualdad. Sin embargo, se puede amar recíprocamente sin ser amigos. Y es evidente, también, por qué los hombres buscan más la amistad basada en la superioridad que la basada en la igualdad. Así consiguen dos cosas, ser amados y ser superiores. La semejanza se relaciona con el placer y también con el bien, pues este es simple, pero el mal polímorfo. El hombre bueno es siempre semejante a sí mismo y no cambia de carácter. El malo y el insensato no se parecen en nada por la tarde a lo que eran por la mañana. Por esto, los malos, si no se ponen de acuerdo, no son amigos entre ellos, sino que se separan, y una amistad inestable no es amistad. Es por accidente por lo que los contrarios son amigos, y esto a causa del bien. Saber si uno es o no su propio amigo requiere de mucho pensar. Según los argumentos y los rasgos característicos de los amigos, hay oposición o evidente semejanza entre los dos casos, pues esta amistad existe de cierta manera analógica y no de una manera absoluta, porque ser amado y amar exigen dos elementos distintos. El hombre absolutamente bueno busca ser amigo de sí mismo, como se ha dicho, porque posee dentro de sí dos partes que, por naturaleza, desean ser amigas y que es imposible separar. La amistad hacia uno mismo se parece a la de los miembros de una familia, pues no está en nuestro poder romper ni una ni otra, sino que, incluso si discrepan, los parientes no dejarán de ser parientes, y el individuo permanecerá uno mientras viva. Unos piensan que la concordia y la benevolencia se identifican con la amistad, pero otros piensan que son correlativas. La benevolencia, como la amistad fundada en la virtud, no tiene como fin la persona que la experimenta, sino aquella a la cual va dirigida. La benevolencia es el principio de la amistad, pero no es la amistad. Hay concordia cuando la elección es la misma tanto en lo que concierne al mandar como al obedecer. Cada uno no escogiéndose a sí mismo, sino ambos escogiendo a la misma persona. En suma, la concordia es la amistad política. Se discute que los bienhechores aman más a los favorecidos que en viceversa, pero parece que lo justo es lo contrario. Se podría creer que esto ocurre por utilidad y provecho personal, pues al bienhechor se le debe el favor, mientras que el favorecido debe restituir la deuda.
Sin embargo, no es esto solo, sino también una ley natural, porque la actividad es preferible y la relación es la misma que existe entre obra y actividad, siendo de alguna manera el favorecido obra del bienhechor. Todas las constituciones políticas son una especie de justicia, pues son comunidades y todo lo común se funda en la justicia. Por esta razón hay tantas especies de amistad como de justicia de comunidad, y todas estas especies lindan unas con otras y tienen diferencias apenas perceptibles. Sin embargo, puesto que la igualdad puede ser numérica y proporcional, habrá también diferentes especies de justicia, de amistad y de comunidad. La comunidad democrática se basa en la igualdad numérica y también la amistad entre compañeros, pues se mide por la misma norma. En cambio, la comunidad aristocrática y la monárquica se basan en la igualdad proporcional, pues lo justo no es lo mismo para el superior y para el inferior, sino que es algo proporcional a cada uno. Tal es, igualmente, la amistad del padre y del hijo, y lo mismo ocurre en las comunidades. La amistad política está constituida principalmente en función de la utilidad, puesto que parece que los hombres, al no bastarse a sí mismos, se reúnen, aunque se hayan reunido también para vivir juntos. Sin embargo, la amistad cívica y su desviación no son simplemente amistades, sino también comunidades a título de amigos. Las otras se fundan en la superioridad. En la amistad basada en la superioridad se reclama la proporcionalidad, pero no de la misma manera, sino que el superior invierte la proporcionalidad. Su relación con el inferior es como la que existe entre los servicios prestados por el inferior y los suyos propios, siendo su situación como la del gobernante respecto del súbdito. Y si esto no es así, reclama al menos la igualdad numérica. La amistad basada en la igualdad es la amistad cívica. Esta, de una parte, se basa en la utilidad y las ciudades son amigas entre sí de la misma manera que los ciudadanos. Pero tampoco son amigos los ciudadanos cuando no son útiles unos para otros, sino que la amistad es un intercambio de mano a mano. Existen dos especies de amistad basada en la utilidad, la legal y la ética. Cuando una amistad se basa en un acuerdo, esta es cívica y legal, pero cuando confían unos en otros, la amistad pretende ser ética y de compañero. Hemos de saber a quién, preferentemente, se ha de hacer el bien, si al amigo o al hombre bueno. En algunos casos, los amigos ofenden recíprocamente, porque prefieren más a los objetos que al poseedor, y son amigos del poseedor de la misma manera que se elegiría el vino porque es agradable, y la riqueza porque es útil, pues él es más útil. Por eso se indigna, como si se hubiese preferido antes que a él un bien inferior. Pero los otros se quejan, pues buscan ahora en él al amigo bueno, después de haber buscado al amigo agradable y útil. Hay que investigar también acerca de la autarquía y de la amistad, y acerca de las relaciones que se establecen entre ambas significaciones. Pues, si el hombre bueno es feliz, ¿en qué tendrá necesidad de un amigo? Al que vive la vida mejor le es necesario, pues tener muy pocos amigos y que sean cada vez más reducidos, y no se esforzará por tenerlos. Al contrario, se preocupará poco no solo de amigos útiles, sino también de aquellos con los cuales elegiría convivir. Parece entonces, sin duda, evidente que no es por la utilidad o el provecho por lo que un amigo existe, sino que el amigo basado en la virtud es el único amigo. Cuando no tenemos necesidad de nada, todos buscamos gente que comparta nuestras alegrías y bienhechores más que favorecidos. Tenemos un mejor juicio en la suficiencia que en la necesidad, y es entonces, sobre todo, cuando necesitamos amigos dignos de convivir con nosotros. A veces deseamos que el ser querido, si es feliz, esté lejos de nosotros. Otras veces deseamos compartir la misma existencia. Parece que es propio del que ama impedir al amado que comparta sus dificultades, y del amado desear compartirlas. Pero, dado que no resulta claro cuánto vale la convivencia, los hombres difieren en este punto, y unos piensan que es un signo de amistad compartirlo todo junto, y dicen, por ejemplo, que es más agradable comer juntos los alimentos. Otros, sin embargo, no desean compartirlo todo. Si imaginamos los casos extremos, se admitirá que es más agradable ser desgraciados juntos que felices separadamente. Y esto ocurre también entre los peores, y por la misma razón ellos se esfuerzan, sobre todo, en que sus amigos no sean felices, y no existan si ellos mismos han de ser desgraciados. Por eso, a veces, algunos se matan con aquellos que aman,
pues piensan que van a sentir más su propia desgracia, del mismo modo que si uno, acordándose de que en otro tiempo ha sido feliz, sufriera más que si pensara que también ha sido desgraciado. El primer tratado habla de que las cosas se pueden utilizar para otros fines además del natural, así como también se pueden usar accidentalmente, como usar un ojo para ver y para ver de reojo, o usarlo accidentalmente para venderlo o hasta comer. Similarmente sucede con la ciencia. Esta se puede usar de dos maneras distintas, ya sea de manera verdadera o bien de manera errónea. Un ejemplo sería cuando con intención se escribe algo incorrectamente como con ignorancia. Si todas las virtudes fueran ciencias, uno podría hacer con la justicia actos injustos. Por lo tanto, no es posible considerar las virtudes como ciencia. La prudencia también nos habla sobre la prudencia. Esta es una virtud. Es la virtud de encontrar el punto medio de las cosas, sin excesos ni defectos, para alcanzar la prosperidad. La segunda sección trata sobre la suerte, la buena suerte y la felicidad. La prudencia y la virtud producen prosperidad, así como también decimos que la fortuna lo hace. La persona afortunada es aquella que, a pesar de ser insensata, consigue lograr el éxito, aunque también puede haber casos en donde en ciertas artes también se necesita suerte, como en la estrategia. Es obvio que los afortunados no prosperan gracias a la prudencia, ya que esta no es irracional, sino que puede dar razón de por qué obra así, contrario a la fortuna. Tampoco es porque aquella persona sea amada por una divinidad, ya que sería muy extraño que lo ame más que a una mejor persona. La suerte se puede definir como una causa imprevisible para el razonamiento humano, como si fuera una cierta naturaleza. La tercera parte nos habla sobre la virtud perfecta. La virtud perfecta es el compendio de todas las virtudes. Le llamamos nobleza a la excelencia que resulta de la virtud. La nobleza es la virtud perfecta. Ser bueno y noble son dos cosas totalmente distintas. Todos los bienes tienen fines que deben ser elegidos por ellos mismos. Lo que hace un bien ser noble es que éste debe ser laudable, es decir, digno de alabar. Los bienes nobles son los que propician acciones laudables y que son así por sí mismos, como la justicia y la moderación. La salud o el vigor, a pesar de ser buenos, no podrían entrar a esta categoría debido a que no tienen esta característica de laudabilidad. El hombre noble es aquel que posee bienes nobles y practica acciones nobles. Las personas cívicas que piensan que a causa de bienes naturales se puede tener la virtud son buenas, mas no nobles, pues no les pertenecen las cosas bellas y tampoco realizan acciones de nobleza. Los bienes naturales se vuelven bellos cuando la razón por la cual son escogidos es bella. Para la persona noble, los bienes por naturaleza son bellos, así como todas las cosas que le convengan, como pueden ser la riqueza, el linaje y el poder. Para concluir este trabajo que lleva más años de vida que la mismísima Tierra, es momento de que reflexionemos acerca del trabajo de uno de los más grandes filósofos del mundo, Aristóteles. Reflexionando acerca de los temas abordados en la obra ya discutida, consideramos que todos los conceptos y principios planteados del filósofo le permitieron al mundo el actuar y razonar de acuerdo a una nueva perspectiva, y poder guiarse a través de la vida a una definida forma, sentido y objetivo, la ética, o al menos una lógica y buena delimitación de ella. El que Aristóteles haya determinado como el bien más perfecto y supremo del hombre la felicidad, nos permite que las acciones que realizamos tengan un sentido, ya que con ellas pretendemos alcanzar y ejerciendo la virtud de la prudencia. Además, el filósofo nos señala que siendo prudentes y virtuosos podemos llegar, además de la felicidad, a un estado de bienestar y la prosperidad de la vida. Y ya que sabemos sobre la virtud, los principios que estableció Aristóteles sobre los términos medios son útiles, ya que nos muestra que al hacer uso de la amplia variedad de ellos podemos obtener una mejor vida. Del tema del bienestar se puede sacar mares de información que nos sirven mucho como herramienta en la realidad al momento de identificar a los verdaderos amigos. Aristóteles también nos señala que ser bueno y ser noble no es lo mismo, por lo que debemos tener cuidado al momento de identificarlos. El noble es el laudable. Igualmente, la obra de Sagitaria es importante porque nos habla sobre los valores, cómo ser buenas personas y la virtud perfecta.